¿Qué harías si, al caer la tarde, el lugar que considerabas seguro se convierte en un infierno? Cuando las luces de un casino se apagan para siempre, lo único que queda es el eco de los gritos, el fuego consumiéndolo todo y las vidas apagadas sin piedad. En Monterrey, un simple día de diversión se transformó en una pesadilla de terror, muerte y desesperación. Un ataque que no solo destruyó un lugar, sino que dejó una marca imborrable en una ciudad que jamás podría olvidar. ¿Qué ocurre cuando el miedo toma control de todo lo que alguna vez creíste seguro? Lo descubrirás ahora. ¿Qué sucedió realmente en el Casino Royale aquel día fatídico? En algún punto de la tarde, cuando el sol aún iluminaba Monterrey, un simple momento de felicidad familiar se transformó en el preludio de una tragedia que sacudiría a la ciudad para siempre. Samara Pérez y su hijo Brad jamás imaginaron que ese día sería el último que pasarían juntos en paz. A las 3:50 de la tarde, una revolución de violencia arremetió contra el casino, un lugar de esparcimiento donde la normalidad se desmoronó en cuestión de segundos. ¿Cómo puede un solo instante destrozar la vida de tantas personas, arrancando la paz y la seguridad con la misma rapidez con la que se apaga una luz? El Casino Royale San Jerónimo, un punto de referencia para muchos, se convirtió en un campo de batalla donde el terror y la muerte se hicieron presentes sin previo aviso. Miembros del cártel irrumpieron en el lugar, encapuchados y armados hasta los dientes, disparando indiscriminadamente a los presentes. Samara intentó encontrar a su hijo entre la multitud descontrolada, pero pronto se dio cuenta de que ya no estaba a su lado. El caos, el miedo y la confusión habían dejado a Brad perdido en el mar de gritos y disparos. La situación rápidamente empeoró. No solo dispararon a las personas, sino que esparcieron gasolina por todo el casino. ¿Qué lleva a un ser humano a tomar semejante decisión? ¿Cómo se puede justificar un ataque tan brutal hacia personas inocentes que simplemente buscaban disfrutar de su día? La respuesta es aterradora. Es un acto calculado, diseñado para imponer control a través del miedo y la violencia. Con una rapidez alarmante, el fuego comenzó a extenderse, consumiendo todo a su paso. Brad, como muchos otros, no pudo escapar a tiempo. El humo se apoderó del lugar, bloqueando las salidas y sellando el destino de los atrapados. Samara jamás olvidaría esa escena. El terror dejó su marca en Monterrey, y el Casino Royale nunca volvería a ser lo que era antes. Su recuerdo persiste, recordándonos que los falsos sentidos de seguridad pueden ser destruidos con facilidad. Pero, más allá de las cenizas, la pregunta persiste. ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor, tanta pérdida, solo para demostrar quién tiene el poder en una ciudad? Este evento marcaría un antes y un después en la forma en que el crimen organizado se impone a través del miedo y la muerte. La primera chispa de un desastre anunciado. El casino ya no sería el mismo. ¿Es posible que el destino ya estuviera marcado mucho antes del ataque final? ¿Qué podría haber llevado al Casino Royale San Jerónimo a convertirse en el blanco repetido de la violencia del crimen organizado? La respuesta, aunque aterradora, reside en el mismo código de extorsión que los cárteles manejan con frialdad. Para ellos, el casino era solo un negocio más en su red de dominación territorial, pero lo que ocurrió días antes del ataque final sería el preludio fatal de una tragedia de magnitudes inesperadas. El Casino Royale no fue un blanco elegido al azar. A lo largo del año 2011, los cárteles ya habían dejado su huella en la ciudad. En enero, el casino sufrió un primer ataque. Un escuadrón armado irrumpió en el establecimiento, obligando a los trabajadores y clientes a someterse a su voluntad. Fue un acto de presión, un mensaje claro de que el cártel podía tomar lo que quisiera. Sin embargo, este primer ataque no fue suficiente para doblegar al Casino Royale. A pesar del miedo, el negocio continuó operando, desafiando lo que parecía una amenaza latente. Pero los días de calma estaban contados. 4 meses después, en mayo, un segundo ataque se llevó a cabo. Esta vez, no solo hubo disparos y amenazas, sino que se impuso un tributo, una cuota semanal de protección, una suma de dinero que cualquiera que quisiera operar en los territorios dominados por los cárteles debía pagar para seguir existiendo.
Este tributo no era solo una forma de dinero ilícito para los cárteles. Era un símbolo de poder, una forma de marcar a los empresarios y hacerles saber quién gobernaba en esos territorios. ¿Qué lleva a una organización criminal a tomar una decisión tan drástica? ¿Es el simple deseo de poder o hay algo más oscuro y complejo en juego? Al no recibir el tributo, los líderes del cártel vieron que su credibilidad estaba en peligro. La gente podría empezar a pensar que, si el casino lograba resistir, otros seguirían su ejemplo y desobedecerían la ley no escrita que regía esos territorios. En un mundo gobernado por el miedo, donde el respeto se logra a través de la violencia, no hay lugar para la rebeldía. Así, en lo que parecía una decisión empresarial, el casino ya había firmado su sentencia de muerte. El ataque incendiario que ocurrió poco después no fue más que la respuesta lógica a un desafío que no podía ser permitido. En ese preciso momento, el Casino Royale dejó de ser un negocio para convertirse en un símbolo del poder y la destrucción. Una reunión que marcaría el destino de todos. Era el tipo de reunión que no deja rastro en los calendarios, un encuentro casual, aparentemente sin importancia. Sin embargo, el destino de más de 50 vidas comenzaría a definirse en ese mismo instante, en una mesa de un restaurante común y corriente. 12 miembros del cártel, sentados en torno a una mesa, comían cabrito mientras ordenaban la muerte de inocentes. Es posible que, en medio de la tranquilidad de un almuerzo, se pudiera trazar la destrucción de tantas familias, la vida de tantas personas. Lo cierto es que, para estos hombres, lo único que realmente importaba era mantener el control a toda costa. El restaurante, El Gran Pastor, situado cerca del Casino Royale, se convirtió en el epicentro de una decisión mortal. Mientras los hombres discutían, comían y bebían, sus conversaciones no eran sobre negocios convencionales. Las órdenes fueron claras. El casino debía ser destruido. La razón era simple. Su negar el pago de la cuota de protección había puesto en peligro la credibilidad del cártel. Sin respeto, sin temor, nadie respetaría su dominio. El líder del grupo dictó las órdenes con una frialdad escalofriante. Los miembros del cártel sabían que esta no era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de poder, de someter cualquier resistencia con la única moneda que conocen: el miedo. Los hombres del cártel se miraron entre sí. La tensión de la misión flotaba en el aire. ¿Quiénes eran estos hombres que podían decidir la vida o la muerte de tantos con un simple gesto? La reunión fue breve, pero el efecto sería devastador. Ya no eran solo criminales comunes. Ahora se sentían como los dueños del destino de aquellos que vivían bajo su sombra. No había espacio para la empatía ni para la misericordia. Todo estaba orquestado con la precisión de un reloj y el siguiente paso era la compra de gasolina. Lo que parecía una simple comida en El Gran Pastor, una comida sin mayores complicaciones, acababa de cambiar la historia de Monterrey. La extorsión se había convertido en terror y la muerte sería el precio de la desobediencia. El cártel no perdonaba y este ataque no solo marcaría un precedente en la ciudad, sino que también dejaría una huella imborrable en la memoria colectiva de todos los testigos. Mientras los delincuentes se alejaban del restaurante, ya sabían que la horrenda escena de unos minutos más tarde había comenzado. La calma antes de la tormenta, la gasolina en manos equivocadas. El sol brillaba, pero el aire se sentía denso, pesado, como si el día mismo supiera que algo terrible estaba por suceder. Los hombres del cártel se dirigieron a la gasolinera de Pemex sin prisa, con la seguridad de quienes saben que su misión está a punto de cumplirse. Nada ni nadie podría detener lo que estaba a punto de desatarse. Había algo inquietante en la rutina de su acción, en el simple hecho de llenar bidones de gasolina. No era solo combustible lo que estaban adquiriendo, sino el instrumento que consumaría el caos. ¿Cómo puede un hombre estar tan cerca de la muerte y no sentir el peso de lo que va a hacer? ¿Cómo pueden existir seres humanos que planifican el fin de tantas vidas con tanta calma? Mientras el combustible se vertía en los tanques,
El destino del Casino Royale ya estaba sellado. En ese preciso momento, todo parecía normal. Todo parecía que seguía su curso. Sin embargo, la realidad es que esos bidones de gasolina no eran solo combustible para vehículos. Eran la llama de la muerte que se desataría en unos minutos. Las camionetas salieron de la gasolinera con un propósito claro: destruir. ¿Qué pensarían los empleados de la estación si supieran que esos bidones, esos tanques, se utilizarían para prenderle fuego a un lugar lleno de personas? ¿Qué sentimientos recorrerían sus cuerpos si supieran que en esos momentos la muerte estaba ya en camino? Lo que parecía una operación simple de abastecimiento se convirtió en la última pieza del rompecabezas, una pieza que, una vez colocada, desataría la violencia de una manera imparable. La gasolina era la llave que abría la puerta al terror. Las camionetas, cargadas con los bidones, se dirigieron a su destino con una misión: desatar el infierno. Al llegar a la entrada del casino, la violencia se materializaría en llamas que consumirían todo lo que encontraran a su paso. No solo era un acto de venganza, sino también de dominio. El fuego se convertiría en el castigo a quienes se atrevieron a desafiar a los poderosos. ¿Es posible que el poder de un cártel sea tan grande que, con una simple decisión en una gasolinera, se cambie el curso de una ciudad? ¿Es posible que un ser humano pierda todo vestigio de empatía al punto de ver la muerte como una simple herramienta para demostrar quién manda? Los miembros del cártel se sentían invencibles, como si fueran dueños del destino de todos los que estaban a su alrededor. El siguiente paso era tan simple como encender un fósforo. La gasolina haría el resto. El fuego no necesitaba ser alimentado con más que un sutil gesto, el tipo de gesto que los delincuentes sabían hacer con la misma naturalidad con la que se respira. Para ellos, era solo otro día, otra acción que les aseguraría su lugar en el mundo del crimen. El casino quedaría en llamas y 50 vidas se perderían para siempre. El infierno se desata. El ataque final al casino. La violencia se puede prever, pero jamás se puede entender hasta que se vive. El Casino Royale era un refugio de risas, luces brillantes y promesas de fortuna, pero esa tarde se convirtió en un infierno. A las 3:50 de la tarde, 4 vehículos llegaron al casino con un solo propósito: destruir. Una camioneta GMC, un Chevrolet Equinox, un Bobiview Beetle gris y un Mini Cooper se estacionaron al frente. ¿Qué ve un ser humano cuando enfrenta la muerte? ¿Qué pasa por la mente de aquellos que saben que esta será su última acción, que la destrucción está a punto de hacerse realidad? Alrededor de 8 o 9 hombres armados descendieron de los vehículos con la misma calma con la que un director de orquesta inicia una sinfonía macabra. Los rostros cubiertos por pasamontañas, sus manos firmes sobre las armas que parecían demasiado grandes para sus cuerpos. Pero lo que estaba por venir era algo mucho más grande que sus rifles y pistolas. Los disparos comenzaron casi al instante. El casino, esa torre de luces y sueños, de repente se transformó en un lugar de gritos y pánico. El casino estaba lleno, como siempre a esa hora, de personas que buscaban escapar de la rutina diaria, olvidarse de las preocupaciones por un rato. No sabían que en ese mismo momento el destino les había dado un golpe mortal. Samara miró a su alrededor, buscando desesperadamente a su hijo Brad mientras los disparos llenaban el aire. Todo pasó tan rápido que ni ella ni los demás podían reaccionar. Algunos intentaron correr hacia las salidas del casino, pero algo les decía que esa huida era imposible. Las puertas del casino se cerraban como una trampa mortal. Los delincuentes no solo dispararon a algunos crupieres y clientes, también golpearon brutalmente a la recepcionista, un golpe seco en la cabeza que resonó en los pasillos del lugar. En ese instante, la inmunidad de la rutina se desvaneció. Nadie podía escapar. Los delincuentes sabían lo que querían: caos. A las 3:52, el casino fue envuelto por el fuego, tan rápido como si la misma fuerza del infierno hubiera descendido. Las llamas se alzaban como si fueran gigantes, consumiendo todo lo que encontraban a su paso. El calor era insoportable, pero la fuerza del fuego no solo provenía de la gasolina, sino del terror que llenaba las venas de los atrapados. Muchos intentaron huir, pero el pánico colectivo hacía que todos corrieran hacia las mismas salidas, creando una estampida mortal. ¿Qué harías tú si, en medio de la oscuridad y el fuego,
te encuentras buscando tu última salida. El terror que se desató dentro del casino fue indescriptible. Cada pasillo, cada habitación se convirtió en una trampa mortal. No hubo ni un solo rincón donde las personas pudieran sentirse seguras. El precio de la resistencia, cuando la esperanza se convierte en humo. En medio de la desesperación, todo pierde significado. La risa que antes llenaba el aire del casino, la alegría de quienes soñaban con una jugosa ganancia, todo se desvaneció en un instante cuando el fuego comenzó a consumirlo todo. Pero lo más terrible no fue la rapidez con la que el casino se convirtió en un infierno, sino que las puertas de escape se cerraron una tras otra, bloqueadas por el caos, atrapando a más de 100 personas que jamás tendrían otra oportunidad. ¿Cómo se reacciona cuando, de repente, se está encerrado en una trampa mortal? ¿Cómo se afronta el horror de saber que no hay salida, que el miedo es el único compañero mientras el humo te envuelve? Para muchos, el instinto de supervivencia llevó a que corrieran hacia las salidas principales, buscando a cualquier costo escapar de las llamas. Pero el fuego no perdonó. En cuestión de segundos, la entrada principal se bloqueó y el pánico se desató con fuerza. Los que corrían se empujaron, empujando a otros, mientras el calor de las llamas alcanzaba sus rostros, sus cuerpos. Lo que ocurrió después fue peor. La estampida humana que se produjo cuando todos intentaron huir por la única salida dejó más de una decena de heridos y varios muertos por aplastamiento. Las paredes del casino, que habían sido testigos de tantos sueños rotos, ahora se convirtieron en muros de desesperación. A medida que los segundos se deslizaban hacia minutos, muchos comenzaron a entender lo que ya no tenía retorno. Ya no era posible escapar. En las zonas de baños y oficinas, algunos intentaron refugiarse, buscando algún tipo de protección de las llamas y el humo. Pero la fuerza de la muerte fue más rápida. Mientras tanto, el monóxido de carbono comenzaba a apoderarse del aire, estrangulando a las víctimas poco a poco. Los rostros, al principio llenos de miedo, se fueron descomponiendo bajo la presión del humo tóxico que llenaba el ambiente. La desesperación aumentó con cada segundo. Casi una hora después de que el fuego comenzara a arrasar con el lugar, los servicios de emergencia llegaron al casino. Pero lo que encontraron fue aún más devastador. La salvación ya no era posible para la mayoría de los atrapados. Los cuerpos comenzaron a ser rescatados, pero el saldo era terrible. Más de 30 personas que aún no habían muerto por el incendio lo hicieron por asfixia y fueron encontradas tiradas por el casino, en el baño, en las mesas de juego y en los pasillos. En los siguientes días, las autoridades encontrarían aún más cuerpos, entre ellos los de aquellos que no pudieron escapar del infierno. El humo se había cobrado más vidas de las que los rescatistas jamás imaginaron. La caída del imperio, cuando todo se consume en llamas. En el silencio que siguió al caos, solo quedó el eco de la destrucción, el sonido del fuego arrasando el casino, las sirenas de los vehículos de emergencia y los gritos de desesperación que se apagaron poco a poco. En el momento en que las autoridades llegaron al lugar, el horror ya había hecho su trabajo. Más de 50 cuerpos fueron encontrados en un escenario que parecía salido de una pesadilla. El fuego se había llevado lo peor de la humanidad, pero fue el monóxido de carbono el que selló el destino de muchos que ya estaban atrapados. Las víctimas que aún seguían con vida, luchando por sobrevivir en medio de la oscuridad y el caos, no tuvieron la suerte de salir. En cuestión de minutos, los primeros rescatistas llegaron y comenzaron a despejar lo que quedaba del casino, pero la tragedia era más grande de lo que imaginaban. Las personas atrapadas no solo fueron víctimas del fuego, sino también de la intoxicación por el humo y los gases, que desgarraron lentamente sus cuerpos. Las paredes del casino no solo fueron testigos de la destrucción física del lugar, sino también de la agonía de aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escapar. El proceso de rescate, que parecía ser una luz de esperanza, se convirtió en un triste recordatorio de lo que ya no podría salvarse. Más de 30 víctimas fueron halladas en condiciones que reflejaban la imposibilidad de escapar del infierno al que se habían enfrentado. Muchos cuerpos fueron encontrados en los pasillos, otros en los baños o oficinas,
donde intentaron resguardarse con la esperanza de que el desastre pasara sin tocarlos. Pero el poder de la violencia no deja espacio para la misericordia. En su búsqueda por sobrevivir, todos se encontraron con la muerte. En el transcurso de varias horas, los servicios de emergencia continuaron trabajando a toda prisa, abriendo pasajes, rompiendo paredes, intentando llegar a aquellos que aún podrían estar atrapados entre las ruinas humeantes. Pero cuando la primera línea de rescate comenzó a despejar las entradas principales y los pasillos, la triste realidad comenzó a tomar forma. El casino no solo estaba destruido, sino también lleno de cuerpos inertes que aún no habían podido recibir los primeros auxilios. La muerte se había esparcido por todo el edificio. Para Samara, esa noche no terminó con el rescate. Los recuerdos de su hijo Brad permanecían intactos, incluso cuando la desesperación la envolvía al no poder encontrarlo entre las víctimas rescatadas. El miedo había invadido su alma al ver las escenas de horror en el interior del casino, pero su corazón seguía aferrado a una pequeña chispa de esperanza. La huella del terror. Un imperio destruido. El incendio que arrasó con el Casino Royale San Jerónimo no solo destruyó un edificio. Lo que ocurrió en esas horas de fuego y desesperación fue mucho más profundo, un golpe directo a la alma de la ciudad. Monterrey, que hasta entonces se consideraba una ciudad próspera y segura, se despertó de golpe con la realidad de que nada es eterno y que el poder de los cárteles se extiende mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Las vidas perdidas, las familias rotas, el terror dejado atrás, dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva de todos los que vivieron ese día. La ciudad, hasta ese entonces ajena a la magnitud de este tipo de violencia, pasó a ser testigo de una tragedia que cambiaría su historia para siempre. El cártel de los Zetas, que era el responsable directo de la tragedia, no solo dejó su huella en el casino y sus víctimas, sino también en el corazón de una comunidad que hasta entonces pensaba estar a salvo. ¿Cómo puede una ciudad que ve todos los días la felicidad en sus calles enfrentarse a una violencia tan brutal que la destroza desde adentro? La respuesta es aterradora. Las redes de poder, la corrupción que permite que esto suceda y el miedo que se instala cuando el terror es la herramienta de control. Durante los días posteriores al ataque, las autoridades locales, nacionales e internacionales comenzaron a buscar respuestas. Los funcionarios del gobierno se comprometieron a dar con los responsables, pero la verdad es que el poder del cártel ya estaba tan consolidado en la región que las dudas sobre la eficacia de las investigaciones empezaron a surgir rápidamente. El miedo a enfrentarse a la maquinaria criminal era palpable. Mientras tanto, las familias de las víctimas se enfrentaban a una realidad aún más amarga. Sus seres queridos ya no regresarían. Muchos de ellos, víctimas de la extorsión, ya habían pagado el precio de la resistencia y algunos simplemente nunca tuvieron la oportunidad de escapar. En Monterrey, el miedo y la tristeza se apoderaron de cada rincón. Durante semanas, la ciudad vivió bajo la sombra del incendio, mientras las familias dolidas pedían justicia. Los sobrevivientes contaban sus historias, pero el eco de sus voces se perdía en el silencio de un sistema que no parecía querer o no podía dar respuestas. ¿Cómo puede una sociedad recuperarse después de perder tantas vidas de forma tan violenta? ¿Cómo puede un gobierno darle un sentido a un acto tan incomprensible como este? A medida que pasaron los días, el casino quedó marcado como un símbolo de la destrucción del poder del cártel, pero también como un recordatorio de que el futuro de Monterrey ya no sería el mismo. El eco de la violencia. La justicia llega tarde. Cuando la violencia se convierte en un hecho cotidiano, la justicia parece un concepto lejano. Después del incendio en el Casino Royale San Jerónimo, Monterrey no solo se enfrentó a la devastación de la tragedia, sino a la incertidumbre de un sistema judicial que no parecía estar preparado para enfrentar una violencia de tal magnitud. Los cárteles ya no operaban en las sombras, sino que se habían convertido en una fuerza tangible que gobernaba con impunidad. En este contexto, las investigaciones comenzaron, pero el camino hacia la justicia fue lento, lleno de obstáculos y plagado de desconfianza.
¿Cómo se puede procesar el dolor cuando las personas responsables de este horror siguen libres, mientras las familias de las víctimas se enfrentan al vacío de la falta de respuestas? Mientras las autoridades intentaban rastrear a los responsables, el cártel de los Zetas seguía operando en la región, sin que nadie se atreviera a desafiar su poder. Pero, lentamente, el sistema comenzó a movilizarse. Los primeros arrestos se produjeron semanas después del ataque, cuando la presión social comenzó a hacer sentir sus efectos. La detención de los primeros sospechosos, aunque un pequeño consuelo para las víctimas, no fue suficiente para sanar el profundo daño que ya se había causado. La impunidad seguía dominando el escenario. Uno de los primeros capturados fue Carlos Oliva Castillo, conocido como el Rana, uno de los líderes más poderosos dentro del cártel. ¿Qué siente alguien cuando sabe que las manos que decidieron el destino de tantas vidas finalmente están siendo sujetas a la justicia? Pero el arresto de los grandes líderes del cártel no resolvía el problema en su totalidad. La red de poder era vasta y los tentáculos del cártel se extendían más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. El caso del Casino Royale dejó claro que la justicia no siempre llega cuando se la necesita. Para muchas de las víctimas y sus familias, el proceso judicial fue una batalla constante con la desconfianza. Las investigaciones fueron difíciles, llenas de complicidad y dificultades para encontrar pruebas claves que involucraran a los verdaderos responsables. Muchos pensaban que, si no fuera por la presión social y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del casino, la verdad jamás habría salido a la luz. Samara, como muchas otras familias de las víctimas, se enfrentó al largo proceso judicial sin tener certeza de que algún día obtendría justicia por la muerte de su hijo Brad. ¿Qué sentido tiene la justicia cuando el dolor es tan grande que parece no tener fin? Las respuestas nunca llegaron completamente. El precio del poder. Cuando la ciudad nunca vuelve a ser la misma. Nada en Monterrey sería igual después del ataque al Casino Royale San Jerónimo. Las ruinas que quedaban del casino, después de ser consumido por el fuego, se convirtieron en un símbolo sombrío de una ciudad que ya no podía ignorar la magnitud de la violencia que azotaba sus calles. El terror había tocado sus puertas, y lo peor de todo era que la guerra no había terminado. Los cárteles, que hasta entonces parecían operar en las sombras, ahora se mostraban con gran fuerza, dominando no solo el territorio, sino también el corazón de la comunidad. En ese punto, el miedo dejó de ser algo invisible. Se convirtió en una presencia palpable, algo que se podía sentir en el aire. La sociedad de Monterrey, hasta entonces tan segura de su crecimiento y estabilidad, empezó a enfrentarse a la realidad de que, aunque el fuego se hubiera apagado, el miedo seguía siendo el único dueño de la ciudad. Las familias de las víctimas no solo lucharon por encontrar justicia, sino también por recuperar una ciudad que había perdido su alma. ¿Cómo puede una comunidad sanar cuando la cobardía del crimen se muestra tan brutalmente? ¿Cómo puede una ciudad que ha sido marcada por el fuego encontrar la paz nuevamente? Las ruinas del casino se mantuvieron como un recordatorio de lo que había sucedido. Durante semanas después del ataque, la ciudad vivió con una sensación de suspenso que no se disipaba. Las autoridades intentaron restablecer el orden, pero la desconfianza era incontenible. La tensión en las calles aumentaba cada día, y lo único que parecía unificar a la comunidad era el dolor compartido por aquellos que perdieron a sus seres queridos. Las familias de las víctimas lucharon durante meses, años incluso, para encontrar alguna forma de aliviar su dolor. Pero la tragedia no solo les había arrebatado a sus seres queridos, también había arrebatado el sentimiento de seguridad que alguna vez tuvieron. Monterrey, antes un símbolo de progreso, ahora era una ciudad destrozada. Los grupos criminales que operaban en la región no solo habían dejado una marca en la infraestructura de la ciudad, sino en su identidad misma. La sociedad se había visto obligada a enfrentarse a una realidad con la que nunca había contado. El poder de la impunidad, el poder de los cárteles, había ganado terreno de forma imparable. Pero más allá de la devastación que dejó el ataque, lo que quedó fue una comunidad rota, un sistema judicial que, aunque intentaba reaccionar, nunca estuvo a la altura de la magnitud de lo que había sucedido. Los cárteles no solo controlaban el territorio físico,
sino también el corazón de una ciudad que ya no podía volver a ser la misma.